Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la linfopoiesis. La linfopoiesis es la producción de linfocitos, que como dijimos son una de las poblaciones de glóbulos blancos o de leucocitos de la sangre, y en este proceso van a existir pasos que son medulares en la médula ósea y extramedulares en otros tejidos, como va a ser el timo, como van a ser los órganos linfoides secundarios. En el caso de la linfopoiesis B, los elementos que dejan la médula ósea han madurado y son elementos inmunocompetentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la mayor parte de su maduración va a ser adentro de la médula ósea. En el caso de lo que es la linfopoiesis T, los elementos que se llaman tempranos T son los que abandonan la médula y la gran parte de la maduración de esos elementos va a ser a nivel tímico. Entonces, la linfopoiesis va a ser un proceso donde a partir de un mismo progenitor, que es el progenitor linfoide común, se van a generar distintas líneas celulares de maduración diferenciadas. La serie linfoide B, la serie linfoide T, las células natural killer, las células dendríticas plasmocitoides. Acá vemos el mismo esquema donde partíamos hoy y en lo que nos vamos a centrar ahora, que es, hoy hablamos de lo que es la granulomonopoiesis y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la linfopoiesis. Tenemos la célula madre hematopoyética, el progenitor multipotente, luego el progenitor mieloide común, que hoy vimos y todo lo que derivaba de él, y el progenitor linfoide común. Este progenitor linfoide común va a dar lugar a un progenitor linfoide B, que es el que, a través de múltiples plazos madurativos que ocurren en la médula ósea, como dijimos, va a dar lugar al linfocito B, y al progenitor linfoide, que luego va a dar lugar a los elementos tempranos T, que van a migrar al timo, donde van a desarrollar su maduración, pero también a las células dendríticas plasmocitoides y a las células NK. Vamos a tener dentro del sistema linfoide órganos linfoides primarios, como son la médula ósea y el timo, y órganos linfoides secundarios o periféricos, como son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas, como es el caso del tubo digestivo. Acá vamos a ver algunas imágenes de los diferentes estadios madurativos que podemos encontrar en la linfopoiesis. Nosotros vamos a tener la célula más inmadura, o sea, la célula, el primer estadio que es morfológicamente identificable, que es el linfoblasto, que es una célula con alta relación núcleo-citoplasmática, con un núcleo de cromatina laxa, con nucleolo evidente, con un citoplasma bien escaso y agranular, y luego va a evolucionar para dar lugar a lo que son los linfocitos maduros, que vamos a tener linfocitos que pueden presentarse con diferentes morfologías, porque va a haber linfocitos que van a tener diferentes niveles de activación y eso morfológicamente se puede ver, ¿no? Por presencia de ciertas granulaciones tóxicas, por presencia de elementos como por ejemplo que el citoplasma se encuentre así de desplegado, tiene que ver con la activación linfocitaria, y luego con la forma más madura, que es la célula plasmática, ¿no? Cuando el linfocito B da lugar a lo que es la célula productora de anticuerpos, que es la célula plasmática, que es esta que vemos acá. Entonces, tenemos la linfopoiesis B y la linfopoiesis T. Ambos van a ser procesos que, al igual de lo que pasaba con la granulomonopoiesis, van a estar regulados por una regulación estricta de la expresión génica que va a ir llevando a que los progenitores vayan avanzando hacia estadios subsiguientes más linaje comprometidos hasta llegar a la célula madura. Entonces, dentro de los factores de transcripción, como hoy hablábamos de RANKS1 y de CEPA en el caso de la granulomonopoiesis, que se han identificado con una alta participación en lo que es la linfopoiesis B, está Ícaros, PU1, E2A. Estos son factores de transcripción claves en la diferenciación. Entonces, por ejemplo, Ícaros es un factor de transcripción que se asocia a la restricción de la autorrenovación. Entonces, va a estar poco expresado en la célula madre hematopoyética y va a ir aumentando su expresión hacia lo que es la célula madura. Por otro lado, va a haber otros factores de transcripción que, como puede ser E2A, que va a ir bajando su expresión en lo que es la célula madura, y PAC5, que la va a ir aumentando también. Entonces, por otro lado, P1, por ejemplo, es otro factor de transcripción donde sus niveles bajos van a estimular la diferenciación del progenitor linfoide común hacia la linfopoiesis B. Todos estos procesos van a regular los pasos que, como dijimos, van a pasar desde la célula madre hematopoyética, el progenitor multipotente, luego el progenitor linfoide común, que luego va a dar el progenitor diferenciado hacia la línea B o comprometido hacia la línea B y los elementos tempranos T. Y luego, dentro de lo que es los progenitores B, va a ir pasando a lo que es la célula pro-B, pre-B, linfocito B inmaduro, hasta lo que es el linfocito B maduro. Los principales eventos en el desarrollo del linfocito B van a ocurrir
o sea, va a tener una etapa inicial que va a ser el desarrollo antígeno independiente, que va a ser en la médula ósea, luego se va a pasar a expresar el receptor antigénico o BCR, luego va a haber un proceso de adquisición de lo que es la autotolerancia, y luego de que se hayan pasado estos pasos, a nivel de los órganos linfoides secundarios y de la circulación, se va a dar la activación antigénica cuando se enfrenta un linfocito B al antígeno que va a reconocer. Esa activación antigénica va a dar lugar a la diferenciación y en última instancia a la producción de anticuerpos. Y por tanto, un proceso que, como dijimos, culmina con la salida desde la médula ósea de linfocitos B que van a ser inmunocompetentes y autotolerantes para luego ir atravesando los subsiguientes estadios de situaciones de activación y diferenciación en la periferia. Por otra parte, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la linfopoiesis T. La linfopoiesis T, dijimos, va a ser bien diferente porque en realidad ya lo que son un estadio mucho más precoz, que es el elemento T precoz, va a abandonar la médula ósea para ir al timo y para atravesar todos sus estadios de maduración en el timo. Entonces, en el timo, ya desde el elemento temprano T, se van a dar los pasajes hacia los estadios pro-T y pre-T, que también van a estar regulados por diferentes factores de transcripción que van a regular la expresión génica de estos precursores para ir atravesando los diferentes pasos de maduración. Acá, como habíamos visto en el esquema hoy inicial, la señalización por el factor de transcripción Notch1 tiene un rol muy, muy específico y vamos a ver a su vez que cuando ésta se encuentra alterada, se va a ver alterada en situaciones de enfermedad, tanto como lo que pueden ser inmunodeficiencias hereditarias, como a lo largo de la vida, la adquisición de alteraciones en esta vía puede tener que ver con la relación de, por ejemplo, neoplasias linfoides T. Entonces, a nivel del timo, el microambiente tímico también va a tener que ver en cómo se estimula la señalización por esta vía. Y en realidad vamos a tener dos fases. Una primer fase, como vemos acá en el esquema, que se llama de proliferación rápida, que va a ser dependiente de Notch. Todavía ahí vamos a tener cierto grado de multipotencialidad. Y otra fase, que es la fase 2, que es de pérdida de la multipotencialidad, que también va a depender de la señalización de Notch. Y que luego esa fase 2, donde decimos se pierde en cierto grado la multipotencialidad y también se llama como de compromiso de linaje T, y ahí luego de que se atraviesa esa fase 2 se va a pasar a lo que se llama la fase pre-TCR, donde ya vamos a tener elementos con mayor grado de maduración, pero todo esto a nivel del tejido tímico. Otro factor de transcripción que estaba involucrado en lo mieloide, pero que también va a tener un rol en la diferenciación linfoide, es RUNX1. Estos eventos van a ocurrir entonces, principalmente todos los estadios madurativos hasta la expresión del receptor de célula T, que es el TCR, a nivel del timo. Se va a producir también la etapa de autotolerancia y luego vamos a tener una etapa de activación antigénica y diferenciación que va a tener lugar más en los tejidos linfoides secundarios y en el torrente sanguíneo. Acá vamos a ver la maduración linfoide T de una forma más esquemática, entonces vamos a ver lo que ocurre en la médula ósea, donde ya el elemento temprano T ya abandona la médula ósea y se va a ir a lo que es el timo, donde va a atravesar los diferentes estadios a nivel subcapsular, cortical y medular de las estructuras del timo, para luego salir a sangre periférica ya los linfocitos maduros, tanto el CD4 virgen como el CD8 virgen, y que luego es a nivel de la sangre periférica que va a tener la diferenciación y también hacia los diferentes subtipos de linfocitos.
hacia el linfocito T de memoria, al linfocito efector y también las diferentes subpoblaciones dentro de los linfocitos efectores, por ejemplo. Acá vemos en un esquema también de lo que ocurre a nivel del timo, que lo que decíamos hoy, médula, sector subcapsular, corteza y médula, los diferentes estadios madurativos desde el elemento temprano T, como decíamos hoy, la adquisición de la expresión de ciertos marcadores, con la finalización en la expresión de el receptor de TCR, ¿no? Tenemos la fase pre-TCR y luego la expresión de TCR y luego los subtipos, ¿no? de linfocitos ya comprometidos de linaje, como decíamos, donde vamos a tener los linfocitos CD4, los linfocitos CD8, los linfocitos T reguladores, que luego van a salir a la sangre y van a circular por el torrente sanguíneo y van a también ir hacia los diferentes órganos linfoides secundarios. La diferenciación linfoide T también va a tener una fase antígeno independiente y otra antígeno dependiente. La fase antígeno independiente va a ser la parte de la migración del precursor linfoide T de la médula al timo, de eso que era el ETP o Early T Progenitor, que es como la célula más inmadura. Y luego la antígeno dependiente, que va a ser desde el timo a los órganos linfoides secundarios, con la migración de esos linfocitos T inmunocompetentes desde el timo hacia los diferentes órganos linfoides secundarios. La gran diferencia es que en la linfopoiesis B los linfocitos B inmunocompetentes ya salen de la médula ósea y en el caso del linfocito T los elementos inmunocompetentes van a salir del timo en este caso.